Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, te habla Juan José Infante, pastor en la iglesia Templo Bíblico Sabica en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y colaborador para el Ministerio Palabra de Vida en nuestro país. Quiero invitarte para que juntos leamos la porción que tenemos en nuestra hora silenciosa para esta mañana. Hechos capítulo 19, versículo 11 y hasta el 22. Dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Este es uno de los pasajes más peculiares del libro de los Hechos y del todo el Nuevo Testamento. Aquí Lucas nos está narrando cómo el Evangelio llega a Éfeso y cómo Dios utiliza la vida de un hombre ordinario, Pablo, para lograr sus propósitos extraordinarios. El apóstol se encuentra en su tercer viaje misionero y desde que inicia el capítulo 19 vemos que él está en Éfeso. Era una ciudad de unos 250,000 habitantes, 250,000 de personas. Y entre tantas cosas que nosotros podemos resaltar de esta ciudad, podemos ver que era una ciudad grande e idólatra. El interés de aquellas personas en la magia y en la superstición es ilustrada claramente en este capítulo. Así que lo primero que vemos en esta porción que leímos es cómo Dios utiliza medios ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dice el primer versículo de nuestro texto que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era tanto así los milagros que aún por medio de la ropa del apóstol, los enfermos eran sanados. No sé si recuerdan que una mujer fue sanada del flujo de sangre cuando tocó el borde del manto del Señor Jesús. En el mismo inicio de esta carta vemos que aún el apóstol Pablo sanaba enfermos aún con su sombra. Y algunos opinan que esta era una forma de demostrar, de autentificar que aquel que estaba predicando el evangelio era un mensajero de Dios, pero también destacaba la veracidad de este mensaje. Los enfermos son sanados, los espíritus malos están saliendo, Dios está llevando un mensaje y en este caso lo está haciendo por medio de Pablo como un instrumento en sus manos. Pero en segundo lugar vemos que algunos se iban a oponer, pero Dios
Dios iba a lograr sus propósitos aún por medio de aquellos que no eran suyos. Dice el versículo 13 y 14 que habían algunos exorcistas, algunos vagabundos que intentaban hacer lo mismo y mencionan el nombre de Esceva, alguien que solamente se menciona en este lugar y que están tratando de echar fuera un espíritu malo. No eran cristianos, no eran del Señor. Y dice en el versículo 15 que el espíritu malo dijo: a Jesús yo conozco, yo sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y saltando sobre ellos los dominó, tanto así que el texto resalta que aquellos huyeron de la casa desnudos y heridos. Noten que ellos están proclamando el nombre de Jesús. Pablo inicia proclamando el nombre de Jesús, los milagros y señales que están ocurriendo en aquel tiempo de transición en la iglesia ocurrían en el nombre de Jesús, pero estos no eran siervos del Dios verdadero, pero aún así Dios está cumpliendo su propósito. En tercer lugar, vemos el resultado de todo esto. Dice el versículo 17 que cuando se enteraron los judíos, los griegos que estaban en Éfeso de todo esto, un temor se apoderó de todos ellos. Decía alguien que nunca tienes que anunciar un incendio. Todos vienen corriendo cuando hay un incendio. Del mismo modo, cuando nuestra iglesia está en llama, no tendremos que anunciarla. El mundo, la comunidad, lo sabrá. Y aquella ciudad estaba teniendo un nuevo avivamiento. Dice el versículo 17 que el nombre del Señor Jesús era glorificado, era magnificado. En segundo lugar, vemos que muchos de los que habían creído ahora estaban llegando y confesando públicamente sus prácticas malvadas. Ahora se están viendo ante la luz del espejo del evangelio de la palabra y confiesan su pecado. Pero no solo eso, que un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todo. Es importante resaltar que los libros eran un lujo bastante caro en el primer siglo, pero ahora aquellas personas convencidos del evangelio, convencidos de sus malos caminos, sabiendo ahora dónde descansaba el verdadero poder, aquello que tenía gran valor lo tenían sin valor para ellos. Y Lucas señala que el costo, el valor de ello era unos 50,000 monedas de plata, algo así como el 50,000 días de salario. Viene a ser el equivalente de salario diario de un jornalero en aquel tiempo. Y ellos dejaron todo eso, lo quemaron. Y Lucas también se encarga de señalar que así crecía y se difundía la palabra con ese poder arrollador. Mi querido, mi amado, lo que yo quiero llevarte a preguntar en esta mañana: ¿cómo inicia este cambio? ¿Cómo surge el avivamiento, la transformación en esta ciudad? Si te das cuenta, surge con la obediencia de un hombre comprometido con proclamar el mensaje del evangelio. Y es el deseo en esta mañana que el Señor nos ayude a entender que lo que Él requiere es que seamos obedientes a Él y que nuestra voluntad esté dispuesta a obedecerle. En ese gran llamado que Él nos ha hecho, Pablo lo tenía bien claro. Y noten qué tan claro lo tenía, que no había terminado de plantar aquella obra que duró unos 3 años allá en Éfeso, sino que dice el versículo 21 que se estaba proponiendo en espíritu ir a Jerusalén y más adelante también quiero ir a Roma. El Señor hace obras extraordinarias y Él lo hace a través de medios ordinarios. Personas dispuestas Personas que estén dispuestas a obedecerle y a cumplir su llamado. O que el Señor nos ayude a nosotros ser instrumento en sus manos para salvación, para transformación de muchos, para transformación de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro mundo. El Señor se complace en utilizar elementos ordinarios para lograr sus propósitos extraordinarios. Que el Señor te bendiga.